Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos. Si hay un solo Dios y una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas diferentes? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Evangélica, los Bautistas, los Metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las razones son históricas, otras son políticas y otras son doctrinales. Para responder a esta pregunta, comencemos por el principio. San Pablo y sus compañeros misioneros, Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas, Juan, Marcos, Tito y otros, plantaron las primeras iglesias cristianas en el mundo gentil o no judío. Lo hicieron a través de 3 viajes misioneros. Pedro y Santiago eran líderes entre los cristianos judíos. Otros discípulos fueron a otros países. Al crecer la iglesia cristiana, se centró en 7 ciudades principales. Estas 7 ciudades se conocen como llamadas sedes del cristianismo: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, Éfeso, Constantinopla y Corinto. Con el tiempo, se desarrolló una cadena de mando o jerarquía religiosa. En la congregación local estaba el presbítero, una palabra que significa anciano, pastor o sacerdote. La palabra del Antiguo Testamento para el mismo, un supervisor, supervisaba a varios sacerdotes o pastores. La palabra para supervisor en griego es obispo. El que supervisaba a varios obispos era el primer obispo, que en griego es arzobispo. El cardenal supervisaba a los arzobispos. Cardenal proviene de una palabra latina que significa bisagra, porque se articulaba en esta posición. Finalmente, sobre todo, estaba el Papa o el Padre. Con el tiempo, lo que fue simplemente la Iglesia cristiana llegó a ser conocida como la Iglesia Católica Romana. Fue llamada católica, una palabra que significa universal, porque la Iglesia cristiana se encontraba en todas partes. La palabra romana fue agregada debido a los 7 centros del cristianismo. Roma se consideraba a sí misma la primera entre iguales, primus inter pares, en latín, y ejercía autoridad sobre los otros 6 centros. Esto continuó sin respuesta hasta el año 1054 después de Cristo. Luego, el obispo de Constantinopla se negó a reconocer la primacía del Papa y se produjo una división en la Iglesia cristiana. La causa de la división fue principalmente política, aunque hubo algunos problemas doctrinales menores involucrados. Como resultado, nació la Iglesia Ortodoxa Oriental. El líder de la Iglesia Ortodoxa Oriental es el patriarca. Ahora había 2 iglesias cristianas: la Iglesia Católica Romana en el hemisferio occidental y la Iglesia Ortodoxa en el oriente. Esta situación continuaría durante los próximos 4 siglos y medio. Luego, en 1517, la fecha tradicionalmente utilizada como el comienzo de la Reforma, bajo el liderazgo de Martín Lutero, se produjo otra división en la Iglesia cristiana. Si bien la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental era más política que doctrinal, la división en 1517 fue sobre enseñanzas, no sobre política. Finalmente, bajo el liderazgo de Calvino y Zwinglio, casi simultáneamente, la Iglesia luterana se fragmentó, dando lugar a lo que hoy llamamos las iglesias protestantes. Echemos un vistazo rápido a los 3 líderes religiosos, comenzando con Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania en 1483 y murió a la edad de 62 años en 1546. Lutero había terminado sus estudios de Derecho cuando, en cumplimiento de un voto personal, ingresó en un monasterio estricto y se convirtió en un monje. Reconociendo sus habilidades, Lutero fue dirigido a estudiar para el sacerdocio. Pronto obtuvo su maestría y luego su doctorado y fue enviado a ser profesor de Biblia en una nueva universidad establecida en Wittenberg, Alemania. Durante el tiempo de Lutero, la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias para recaudar fondos para construir lo que hoy se conoce como el Vaticano.
Algunos de los sacerdotes nombrados por el Papa para vender estas indulgencias adjuntaron falsas promesas a las indulgencias que vendían. Cuando Lutero vio lo que estaba sucediendo en su parroquia, escribió 95 tesis o declaraciones en latín condenando estos abusos y los clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Quería invitar a un debate académico para corregir este error. Estas 95 tesis fueron traducidas rápidamente por otros y debido a la reciente invención de la primera imprenta de tipo móvil, distribuida ampliamente. Esto tuvo lugar el 31 de octubre de 1517. Se considera el nacimiento de la Reforma de la Iglesia. Lutero es reconocido como el reformador de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los luteranos se apresuran a señalar que la contribución de Lutero no fue inventar una nueva teología, sino devolver a la Iglesia el simple mensaje del Evangelio que existía en la época de Cristo. Sin duda, uno de los mayores aportes de Lutero fue el de la traducción de la Biblia al idioma alemán, dándole acceso directo a las personas comunes a la palabra de Dios. La reforma luterana se extendió por toda Europa, pero, como se mencionó, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera una división en la iglesia luterana. Hombres como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio se convirtieron en los padres espirituales de lo que hoy llamamos las iglesias reformadas o protestantes. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Picardía, Francia. Formado originalmente como abogado humanista en la Universidad de Orleans, se separó de la Iglesia Católica Romana alrededor del 1530, a la edad de 21 años. Después de que la tensión religiosa estalló en una violencia generalizada entre los cristianos protestantes en Francia, Calvino huyó a Basilea, en Suiza, en 1536. A la edad de 26 años, publicó la primera edición de las Instituciones de la Religión Cristiana, un primer intento de estandarizar las teorías del protestantismo. Murió en 1564 en Ginebra, Suiza. Ulrico Zwinglio nació en 1484 en Wilhaus, Suiza. Fue un teólogo protestante suizo y reformador con una sólida formación humanista. Zwinglio fue ordenado como sacerdote católico en 1506, pero sus estudios del Nuevo Testamento lo llevaron a convertirse en un reformador. En 1522 predicaba la doctrina reformada en Zúrich, un centro para la reforma. Murió en la batalla de Kappel, una batalla entre las fuerzas procatólicas y pro-reformistas, el 11 de octubre de 1531. Su teología fue, en su mayor parte, absorbida y sustituida por la de Calvino. Calvino y Zwinglio estuvieron de acuerdo con Lutero en muchas áreas, sobre todo el pleno y gratuito perdón de los pecados por los méritos de Cristo. Pero difirieron con Lutero sobre el bautismo, la Santa Comunión, la doctrina de la conversión y la elección, y algunos problemas externos. Calvino y Zwinglio creyeron que Lutero hizo un buen comienzo, pero no lo suficiente para limpiar la Iglesia de ciertas prácticas católicas. Lutero, en cambio, creía que hubo muchas cosas que fueron simplemente prácticas o tradiciones que no cambiaban la doctrina y no estaban mandadas ni prohibidas por la palabra de Dios. Por lo tanto, deben ser respetadas. Nuestra mirada sobre el desarrollo de la Iglesia cristiana hasta ahora ha sido sobre todo histórica. En la próxima lección veremos doctrinalmente lo que estas iglesias tienen en común, así como algunas diferencias. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos nuevamente. En la lección anterior vimos el desarrollo histórico de la Iglesia cristiana. En esta lección y la próxima queremos ver las similitudes y diferencias doctrinales entre estas distintas iglesias. Presentemos esta lección ante el Señor con la siguiente oración. Señor Dios, Padre Celestial, en tu santa palabra, la Biblia, tu Hijo Jesús ha dicho, tu palabra es verdad.
Ahora nosotros te pedimos que nos des la sabiduría necesaria para separar lo que es verdadero de lo que es falso, así como la convicción para seguir la verdad, incluso cuando contradice los sentimientos de la sociedad moderna. Te pedimos que bendigas a la iglesia cristiana aquí en la tierra, la guíes en la verdad y pongas en su corazón el deseo de proclamar el Evangelio del perdón completo y gratuito a través de los méritos de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas denominaciones cristianas. Sin embargo, solo hay 3 sistemas de creencias principales. Los católicos romanos tienen su teología distintiva y también los luteranos. Las iglesias reformadas o protestantes, aunque tienen diferentes estilos de adoración, en su mayor parte comparten la misma teología. Ahora echemos un vistazo más de cerca. Hay muchas similitudes externas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana por la sencilla razón de que la Iglesia Luterana salió de la Iglesia Católica Romana. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica Romana ha desarrollado muchas cosas hermosas y beneficiosas. Lutero quería preservarlas. Su único deseo era evitar las muchas enseñanzas extrabíblicas que se habían infiltrado en la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos y devolver a la Iglesia cristiana las enseñanzas sencillas y claras que existían en la época de Cristo. Una herencia que todavía es muy importante para los verdaderos luteranos de hoy en día. Por otro lado, Zwinglio y Calvino, los líderes de la Iglesia reformada o protestante, tenían una opinión más reaccionaria. Estaban decididos a desarrollar prácticas extremas que fueran opuestas al estilo de la Iglesia Católica Romana. Esta actitud se refleja en sus prácticas de adoración e incluso en la arquitectura de sus iglesias. Si miras en el interior de una iglesia católica romana, verás que el altar está en el medio. En un lado del altar hay un atril desde el cual se proclaman las lecturas de la Biblia. En el otro lado está el púlpito donde se comparte el sermón. También verás estatuas y pinturas. La persona que realiza el servicio, si está ordenada, llevará vestimentas especiales. Este también ha sido el diseño tradicional de la iglesia luterana. Una similitud final entre las iglesias católicas romana y la iglesia luterana es que ambas son iglesias litúrgicas. Eso significa que siguen un patrón u orden establecido de adoración. En la mayoría de las iglesias reformadas o protestantes hay una marcada diferencia. No habrá estatuas ni pinturas. Habrá un atril en el centro donde se compartirán tanto la lectura bíblica como el sermón. La mayoría de las iglesias protestantes no usan vestimentas y la mayoría de sus servicios no son litúrgicos. Esto significa que su servicio no sigue un patrón establecido. Ya que el Nuevo Testamento no prescribe cómo debemos adorar, excepto que en espíritu y en verdad, no hay razón para criticar cómo adora una iglesia o cuerpo eclesiástico. Estas son algunas de las cosas externas. Ahora volvamos a las enseñanzas o doctrinas. La siguiente lista muestra la enseñanza que los 3 grupos tienen en común. La Biblia. Hubo un tiempo cuando todas las iglesias cristianas creían que la Biblia era un libro divino inspirado por Dios, el Espíritu Santo, y por lo tanto verdadero en todos los puntos y sin error. Todavía esta es la posición oficial de muchas de estas iglesias, pero en la práctica eso desafortunadamente ha cambiado. Muchas iglesias ahora ven la Biblia como un producto más humano que un libro divino. No un libro inspirado por Dios, sino simplemente escrito por hombres. Mientras nosotros llamamos a la Biblia la palabra de Dios, ellos la llaman la palabra acerca de Dios. Para aquellos que sostienen este punto de vista, las implicaciones son que la Biblia no es verdadera en todos los puntos y la Biblia no debe tener la última palabra, especialmente en temas sociales como el adulterio, el matrimonio, la homosexualidad, el rol del hombre y la mujer, etcétera, etcétera. El Dios Trino. Hay 3 personas distintas, todas plenamente Dios en todo momento, iguales en todos los sentidos. Sin embargo, no hay 3 dioses, sino uno. Que Dios es un Dios de justicia que no puede pasar por alto nuestros pecados, pero también es un Dios de amor que mostró su amor
al castigar a su propio Hijo por nuestros pecados, para que no tuviera que castigarnos a nosotros. La Iglesia Católica Romana tiende a poner más énfasis en Dios como un Dios de justicia. Las iglesias luteranas y reformadas tienden a poner más énfasis en Dios como un Dios de amor. Que Jesús es el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Nombres divinos, honor divino, atributos divinos, obras divinas. Que Jesús también se hizo verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Que Jesús se convirtió en verdadero hombre para que pudiera ser nuestro sustituto. Que Jesús, como nuestro sustituto y Salvador, murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Jesús es nuestro Redentor. Que en la cruz la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran. En esta lección hemos visto lo que las diferentes iglesias tienen en común. En la próxima lección veremos algunas de las diferencias. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de nuevo. En la lección anterior vimos lo que las diferentes iglesias cristianas tienen en común. En esta lección, la última de este curso, queremos ver algunas de las diferencias. Una pregunta fundamental es, ¿cuál es la fuente de su doctrina? La Iglesia Católica Romana tiene dos fuentes. Una es la Biblia, la otra es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, entonces, tiene dos ramas. Una rama son los pronunciamientos que han salido de los concilios ecuménicos a lo largo de los siglos. La otra rama son los pronunciamientos del Papa cuando habla ex cátedra, un término latino que se traduce desde la silla, es decir, el trono del Papa. En esta capacidad, cuando está hablando de asuntos de fe y moral, se le considera infalible, incapaz de cometer un error, ya que son asistidos por el Espíritu Santo. Esto explica por qué en la Iglesia Católica Romana hay doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Sin embargo, recuerde que desde su perspectiva, las doctrinas que se dictan a través de la Iglesia son tan válidas como las que se encuentran en la Biblia. Uno de los cambios principales que surgió de la Reforma a principios de 1500 fue sola Escritura, lo que significaba que solo la Biblia debía ser la fuente de toda práctica y doctrina. Las enseñanzas fuera de la Biblia, que no se ajustaban a las Escrituras, debían ser rechazadas. El último capítulo de la Biblia nos advierte que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de lo que está descrito en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Un cambio final que surgió de la Reforma fue cómo se interpretaría la Biblia. La Iglesia Católica Romana siempre ha reservado ese derecho para la Iglesia. En efecto, para ellos mismos. Creen que el Papa y la alta jerarquía eclesiástica tienen la autoridad para determinar la interpretación de las Escrituras. En contraste, Lutero dijo que las Escrituras deberían interpretarse a sí mismas. Lutero aceptó el hecho de que hay muchas enseñanzas en la Biblia que no tienen un sentido lógico. La doctrina de la Trinidad, o lo que Jesús es plenamente Dios y hombre al mismo tiempo, son ejemplos de eso. Para él, ser bíblico era más importante que ser lógico. A pesar de que Lutero tenía un intelecto de un genio, creía en el uso ministerial de la razón, una palabra que significa siervo en lugar de un uso magisterial, una palabra que significa maestro. En otras palabras, debemos usar nuestras habilidades intelectuales como sirvientes para ayudarnos a aprender las Escrituras, pero no como un maestro para emitir juicios o rechazar lo que somos incapaces de comprender por completo. Por el contrario, Zwinglio y Calvino fueron influenciados por el humanismo. El humanismo hace que el intelecto sea el juez final de todas las cosas.
Debido a esta influencia humanista, Calvino y Zwinglio otorgaron una mayor importancia a la lógica. Según ellos, las escrituras debían tener sentido para nuestro intelecto. Este énfasis en la lógica afecta la forma en que entienden ciertas enseñanzas de la Biblia, especialmente el bautismo, la cena del Señor, la elección y el papel del hombre en la conversión. Hagamos una comparación paralela de ciertas doctrinas claves. La Biblia. Para la Iglesia Católica Romana, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. También incluye a los libros o textos apócrifos, pero no es la única fuente de sus enseñanzas. La tradición de la Iglesia es otra fuente de sus enseñanzas. En la Iglesia Luterana, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la verbal, inerrante e inspirada palabra de Dios y la única fuente de doctrina y práctica, sola Escritura. Aunque en la práctica, lamentablemente, algunas denominaciones luteranas escogen ignorar importantes doctrinas bíblicas. En la Iglesia Reformada, la Biblia es la palabra de Dios verbal, inerrante e inspirada, sola Escritura. Desafortunadamente, la mayoría de las denominaciones protestantes de hoy en día ahora ven a la Biblia más como la palabra sobre Dios que como la palabra misma de Dios. Perdón. La Iglesia Católica Romana afirma que Jesús hizo posible el perdón. El hombre debe obtener este perdón a través de una combinación de fe y buenas obras. Se usa el sacramento de la penitencia. Se requiere en el purgatorio que se pague el castigo temporal por los pecados no confesados en esta tierra. La Iglesia Luterana cree que el perdón nos llega plena y libremente sin ningún mérito o dignidad de nuestra parte, por la gracia de Dios, un favor inmerecido. Recibimos este perdón a través de la fe o confianza en Jesús. El hombre es justificado, en otras palabras, declarado inocente de la culpa y el castigo de sus pecados por la fe. Hacemos buenas obras por amor y agradecimiento a Dios, no por miedo u obligación. El énfasis está en lo que Dios ha hecho por usted, no en lo que el hombre debe hacer por Dios. La Iglesia Reformada tiene una opinión similar sobre el perdón como la Iglesia Luterana, pero tiene una tendencia a despredicar el Evangelio. Esto se hace prometiendo lo que la Biblia no promete o exigiendo lo que la Biblia no exige. El énfasis está más en lo que el hombre debe hacer por Dios en lugar de lo que Dios ha hecho por el hombre. Bautismo. La Iglesia Católica Romana considera el bautismo un sacramento que perdona el pecado original y el pecado real cometido hasta el momento del bautismo. La Iglesia practica el bautismo de infantes. En la Iglesia Luterana, el bautismo es un sacramento que el Espíritu Santo usa para obrar la fe y a través de la fe ofrece perdón y vida eterna. La Iglesia Luterana, practica el bautismo de infantes. Para la Iglesia Reformada, el bautismo no es un sacramento, no tiene poder para obrar la fe ni ofrece perdón. Es algo que una persona que ya tiene fe hace como un acto de obediencia y una promesa de compromiso con el Señor. La Iglesia no practica bautismo de infantes. Arrepentimiento. En la Iglesia Católica, el arrepentimiento está vinculado con el sacramento de la penitencia. Este sacramento consiste en confesión, contrición, absolución y satisfacción. En la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada, el arrepentimiento es un reconocimiento doloroso del pecado y la confianza de que ha sido perdonado a través de los méritos de Cristo. El deseo de cambiar y corregir el pecado son frutos del arrepentimiento. Nota final. Las iglesias cristianas también pueden clasificarse como confesionales o fundamentalistas. Una iglesia confesional confiesa exactamente lo que predica y enseña en una serie de documentos conocidos como sus confesiones. Se espera que los miembros estén de acuerdo con las confesiones del cuerpo de su iglesia. Las iglesias fundamentalistas son menos exigentes. Se espera que los miembros estén de acuerdo con las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Sin embargo,
son libres de interpretar la doctrina menos fundamentales tal como les plazca. En tiempos pasados, casi todas las iglesias eran confesionales. Actualmente, las iglesias de más rápido crecimiento son fundamentalistas. Gracias por su tiempo y atención. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.